¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, profe. ¿Bien y usted? Bien, bien, muchas gracias. Eso es bueno. Buenos días, profe. Qué bueno que estén bien, buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Ya está grabando, ¿cierto? Voy a preguntarles un poquitito cómo les fue con el poema de Alfonsina, si algo más pudieron ustedes sacar en conclusión, ¿cierto?, de ese poema. ¿Cómo les fue? ¿Revisaron algo de Alfonsina Storni? ¿Volvieron a leer el poema o buscaron otros quizás? ¿Alguien hizo algo con eso? ¿O no? Leí algo poco de Alfonsina ¿Ya? y dentro de lo que encontré salía que ese poema se lo había escrito su hijo. Así es. Espérenme un segundito que no sé quién me está llamando. Pues. ¿Aló? ¿Aló? ¿Habla con su mamá? Sí, confirmamos. Sí. Gracias. Talcahuano. Sí. Espérenme un segundito. Es que discúlpenme, pero tenía que atender esa llamada, que era algo más o menos urgente. Bueno, ahora sí. Me estabas contando que habías averiguado algo y que el poema tenía relación con su hijo. ¿Puedes Sí, continuar, Alonso, nomás? Sí. ya. Bueno, y leí eso en realidad, no quise profundizar y lo que me llamó la atención del poema, que ayer fue, antes de ayer, me quedó sonando cuando dice débil mujer, pobre mujer que entiende. No sé si eso es un juicio propio o un juicio que tienen los hombres de acero sobre ella. No sé de dónde, cómo puedo esa idea relacionarla con lo demás que está diciendo. Porque igual leí que era feminista, que tenía, que hacía charla y todo, que su poesía era para ese lado. Pero en este poema, ¿cómo puedo relacionar lo que está diciendo? ¿A qué va? Porque eso es lo que me confunde, porque no sé si es un juicio de otra persona sobre ella en el poema o es un juicio de la sociedad sobre ella porque va a entender porque entiende en realidad que las personas masculinas no demuestran sentimientos o que ellos a lo mejor creen que ella no es capaz de... eso es lo que me pasa, eso me confunde, no sé cómo... Sí, bueno, no sé si hay alguien que quiera opinar sobre eso, sobre lo que está diciendo su compañero. ¿Cómo lo ven ustedes? Y porque no sé también si hay una sola respuesta. Miren, una de las cosas importantes en la poesía es que la poesía siempre es un discurso plurisignificativo. Yo tengo como mi opinión sobre lo que estás diciendo tú, pero no sé si hay alguien que quiera opinar también al respecto de eso, si eso de la débil mujer, si de la pobre mujer, es, como dice, ¿a quién se le puede atribuir ese discurso? ¿No? O sea, sabemos que lo está diciendo el hablante lírico, ¿no? Pero ¿de dónde sale finalmente? ¿Dónde está la fuente de información, por decirlo así, de esa nomenclatura o de ese mote, ¿cierto?, que se le pone, pobre y débil, ¿no? Ahora, lo que yo pienso al respecto tiene que ver con que justamente hay una visión de la mujer que la misma poeta y este hablante lírico también rechaza, y que en el fondo está diciendo que aunque los demás digan, ¿cierto? Y esto también se presta para ambigüedad, si ella realmente, este hablante lírico,
¿Se consideraba una pobre y débil mujer o no se consideraba una pobre y débil mujer? ¿Ya? Sí sabemos que se entiende que hay un discurso que quizás es parte de este mismo peso ancestral, que a ella la califica como frágil, como pobre, como débil, ¿no? Y entonces dice que a pesar de de esa, que no sabemos en el fondo si es un simple mote o es una condición, si efectivamente ella asume esa condición o la cree solo discurso patriarcal. Si a pesar de eso, ¿cierto? Esta persona finalmente está asumiéndolo o no, está asumiendo ese discurso sí o no. Eso es lo que finalmente creo que cada lector puede asumirlo. Yo creo que en el fondo ella está renegando de la condición de débil y pobre. Está diciendo que si bien a lo mejor es un ser insignificante para los demás, este ser insignificante puede entender ese dolor. ¿Ya? Eso, así veo yo el poema. Habría que pensar, ¿cierto?, un poco más y que todos como lectores pudiéramos compartir un poco más sobre lo que pensamos. Voy a compartirles pantalla con el poema porque quiero mostrarles otra cosa hoy día también, que tiene que ver con el análisis poético. Ayer hablábamos, ¿cierto?, sobre la palabra peso, y decíamos que este peso está figurado, ¿no? Que cuando hablamos de alguien, ¿cierto?, le preguntan a ustedes en la clínica, en el hospital, les dicen cuánto pesa usted. Se está hablando y se está mencionando la palabra en un sentido literal, ¿no? Pero si, por ejemplo, ustedes le dicen a alguien, oye, que eres pesado, no le están hablando de que esa persona tenga tenga un peso elevado, ¿no? ¿De qué están hablando cuando ustedes dicen que alguien es pesado? ¿A quién le dirían ustedes, o sea, no me digan el nombre, pero caracterizando, cómo es una persona pesada? Tiene una actitud negativa. Ya, una actitud negativa, o sea, es una cuestión de carácter, ¿no? Cuando ustedes le dicen a alguien, eres pesado, ya no es una cuestión física, ¿no? Es una cuestión de carácter. Bueno, ese es el viejo juego que es tan importante en poesía, que es la denotación y la connotación. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esto del colegio, no? Cuando hablamos de denotación, la denotación es el significado literal de una palabra, ¿no? Y entonces, si por ejemplo yo digo peso 55 kilos, por decir algo, estoy ocupando esa palabra en el sentido literal. Estamos hablando de una materia, digamos, que tiene un determinado peso. Pero si yo digo que esta persona es pesada, ¿no?, lo que estoy usando es un significado figurado de la palabra. Lo mismo que también, ¿cierto?, esta palabra tiene dos significados figurados, al menos. Esto de carácter, de un carácter insoportable, podríamos decir, ¿no? Si pensamos peso, la palabra peso, la denotación de peso es, si esto lo pensamos, ¿cierto?, en relación a peso, la denotación de peso es que esto es podríamos decir, es la cantidad, ¿cierto?, que una materia pesa, ¿cierto?, o mejor dicho, se sostiene en la fuerza de gravedad, etc. El peso es la carga, digamos, en cuanto a lo que esa materia equivale en una balanza, ¿no? Cantidad, ¿cierto?, de materia, ¿no? La materia, ¿no? Es algo material, ¿sí? Una cantidad material el peso, ¿ya? Mientras que si yo lo digo en sentido figurado, si yo le digo a alguien, eres pesado, eres pesada, estoy hablando de un carácter insoportable o poco fácil de llevar, pero también estoy hablando de lo que decía Alfonsina, ¿no? Cargo un peso, cargo, ¿cierto?, con ustedes me decían ayer con un tema que tampoco es material, sino que tiene que ver con lo emocional también, ¿no? Entonces, si yo llevo un peso emocional, lo que estoy diciendo es que tengo una especie de emoción persistente
y dolorosa, ¿ya? Porque no hay pesos emocionales que sean agradables, ¿no? Cuando uno dice ando con una mochila muy pesada, en el sentido figurado está diciendo que anda con algo, digamos, tremendamente, con una preocupación, por ejemplo, ¿no? Con un dolor incluso, ¿no? Una emoción, ¿cierto? Una preocupación, podríamos decir, persistente y dolorosa, ¿ya? Preocupación, si ustedes quieren, una especie de trauma también, ¿no? A un trauma se le puede llamar peso, ¿no? Entonces, tenemos ahí que hay un significado denotativo y dos connotativos, ¿ya? Pensémoslo con otra palabra. Si ustedes dicen, yo salí a mirar las estrellas, y digo, Madonna es una estrella, ¿dónde estoy ocupando el significado literal y dónde estoy ocupando el significado figurado? Madonna es una estrella, ¿eso es una figuración o es más bien un significado literal de la palabra estrella? Salí a ver las estrellas. Madonna es una estrella. ¿Dónde está la connotación y dónde está la denotación? Madonna es una estrella, es la connotación. Ya, perfecto. ¿Qué significa ahí la palabra estrella? Celebridad. Ya, es una celebridad, pero más que una celebridad diría yo, ¿no? ¿Qué cosa? Que brilla, que resalta. Ya, una celebridad, alguien que resalta, ¿por qué? ¿Por su talento? Ya, un ser humano que resalta por su talento. Fíjense en el significado. Si yo digo salí a mirar las estrellas, ¿la estoy usando en el sentido denotativo o connotativo? Denotativo. En el denotativo. ¿Y ahí qué significa estrella? Un astro, ¿no? Un ser bueno, algunos dicen que las estrellas no son luminosas, ¿cierto? Los astrónomos. Ya, pero es algo que está en el espacio. Si yo digo, mi hija juega con muñecas, ¿muñeca está en un sentido denotativo o connotativo? ¿Qué es la muñeca en este caso? Un juguete. Un juguete, muy bien, Alonso. Si yo digo, esta persona peina la muñeca, que es un significado figurado, fíjense, popular, ¿no? Peinar la muñeca. ¿Qué significa eso? ¿O nadie ha dicho peinar la muñeca alguna vez? Una persona que está loca. Ya, la locura, ¿no? La muñeca, la acción de peinar la muñeca se asocia con la locura. Muy bien. Si yo les digo, me duele la muñeca o las muñecas por tanto digitar en el computador. ¿Denotativo o connotativo? Denotativo. Muy bien. Denotativo. Muy bien. Juguetes denotativos, ¿cierto? Una muñeca, recuerden que las palabras pueden tener varios significados denotativos. Aquí hay un ejemplo. Muñeca significa juguete y significa también, fíjense en la última oración, significa articulación. Esta parte, ¿cierto? Es la muñeca. Y duele si ustedes digitan mucho. Pero si yo digo que alguien peina la muñeca, estoy hablando de que se sale un poco de los cabales, ¿no? Y por último, si un hombre dice, mi polola es una muñeca, que sería algo bastante machista, ¿no? De decir, ¿es connotativo o denotativo? Connotativo. Connotativo. ¿Y qué está connotando? Que es débil. ¿Que es débil? ¿Seguros? Pero en sentido machista, ¿Sí? es una muñeca. Es como, no, es llorona. Por su figura. Yo creo que, claro, que la Camila ahí tiene un poco más de razón en el sentido que la belleza, ¿no?
Cuando se dice que una mujer es una muñeca, en el sentido patriarcal, digamos, se está hablando de la belleza, ¿no? La connotación de la belleza, ¿no? Incluso hay gente que dice, esta mujer es una Barbie, ¿no? Ahí ya específicamente no es solamente cualquier muñeca, digamos, sino que es una Barbie, o sea, tiene una figura, qué sé yo, privilegiada de acuerdo al canon de la belleza occidental. Ya. Fíjense que esto es lo más habitual en poesía, ¿ya? Los poetas juegan con la denotación y con la connotación. Y como hablantes de una lengua materna, tenemos la habilidad para detectar cuando el poeta está denotando y cuando el poeta está connotando. Y esto me lo demostraron ustedes muy bien ayer con el título Peso Ancestral. ¿Por qué? Porque ustedes fueron capaces de detectar inmediatamente que la palabra ancestral estaba en su sentido denotativo, ancestral de ancestros, de abuelos, ¿cierto? Me mencionaron los abuelos, etcétera. Denotativo. Pero esa denotación es el apellido en el poema de una connotación, peso. ¿Se entiende, no? Alfonsina Storni hizo un título para su poema que es, digamos, un juego entre lo denotativo y lo connotativo. Pero manda en el texto lo connotativo, el peso ancestral. ¿Ya? En lírica, el poeta va a jugar, no hay ningún poema donde todo el lenguaje sea figurado, porque sería inentendible. Siempre el poeta va a utilizar también denotaciones, significado literal, ¿ya? Entonces uno de los primeros ejercicios que yo quiero que hagan es justamente esto. Empiecen a subrayar con colores qué palabras están denotando, qué palabras están siendo utilizadas en un sentido literal y qué palabras están connotando, ¿ya? ¿Por qué? Porque las connotaciones más violentas, como se dice por ahí en la teoría de la lírica, y más poderosas, se llaman en lírica metáforas. ¿Ya? La connotación que es más violenta, es decir, en el sentido de que no es algo tan cultural como cuando el hombre dice esta es una muñeca o peinamos la muñeca, esa es una connotación cultural. Los poetas las utilizan también, ¿ya? En los poemas hay connotaciones culturales, ¿ya? Pero hay connotaciones que son tremendamente violentas, tremendamente únicas y originales, y a esas connotaciones se les llama metáfora, ¿ya? Y entonces yo les quiero presentar, para que hagamos un ejemplo también con esto, al poeta de hoy. Y yo supongo que están haciendo una lista con los poemas, ¿cierto? Aquí ya hay que hacer una lista de 1 y 2. Lista, porque esto lo vamos a usar, y yo les aconsejo que se vayan haciendo una carpeta y que vayan colocando poemas del poeta, para que cuando ustedes sean profesores tengan un carpetón con muchos textos que ustedes puedan compartir con sus estudiantes y que puedan utilizar para hacer ejemplos o para leer simplemente. Nuestro poeta de hoy se llama Nezahualcóyotl, ¿ya? Es un príncipe mexicano, o mejor dicho, azteca, ¿no? Era príncipe de una zona en México que se llamaba Texcoco. Su nombre significa coyote en ayuno. Y si bien les podría decir muchas cosas de Nezahualcóyotl, quiero que lo leamos, ¿ya? Pero antes de leer a Nezahualcóyotl, quiero que me digan si se entiende esto de la denotación y de la connotación. Sí, profe, se entiende. Perfecto. Entonces ahora, ojo, vamos a leer a Nezahualcóyotl con esa dirección, ¿ya?
tratando de entender qué es lo que el poeta está denotando, ¿cierto? Y qué es lo que el poeta está connotando. Déjenme ver dónde lo tengo acá. Aquí está. Ya. ¿Habían escuchado alguna vez de Nezahualcóyotl? No. Es uno de los grandes poetas de la lírica indígena latinoamericana. ¿Ya? Ya, chiquillos, este es el poema, cortito. Lo voy a leer. Y hagamos dos ejercicios. Pues. Hagamos el captar, comprender, analizar, interpretar, y hagamos también el ejercicio de la denotación y la connotación. ¿Ya? Vamos usando todo a la vez. Yo, Nezahualcóyotl, lo pregunto, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Aunque sea de jade se quiebra, aunque sea de oro se rompe, aunque sea de plumaje de quetzal se desgarra. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. ¿Qué captamos? Dos ideas, nada más. ¿Qué se capta de aquí? Lo que ustedes quieran, incluso si el poema es corto o largo, cuántos versos tiene, si se identifica bien un hablante lírico, todo lo que ustedes me puedan decir. Dos ideas sobre el poeta, perdón, sobre el poema que acabamos de leer. ¿Utiliza comparaciones? Ya, ¿qué compara con qué? ¿Te acuerdas? Creo que hablaba del oro, o mi memoria, ya, pero comparaba así como algo tan, no sé si era frágil o fuerte como el oro. ¿Ya? No, aunque sea de oro se rompe, aunque sea de jade se quiebra. Como Sí. que el oro no debería romperse. Y ahí sí, aún así se rompe y así. O sea, eso percibí yo, no sé si está bien. Ya, está bien lo que percibes, pero no sé si el nombre está correcto, no sé si es una comparación, no me queda claro. Porque ¿qué es lo que se estaría comparando? O sea, efectivamente ahí hay algo, digamos, pero no sé si Claro. ese algo se llama comparación. ¿Ya? A ver, ¿qué más? ¿Qué más se capta aquí? ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que quiere decir este poeta? Este hablante Está lírico. hablando, A mí me llamó la atención. Ay, ¿A que yo están la- enchufando el computador? Dime, ya, Natalia. a mí me llamó la atención que dice, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? ¿Ya? Porque no se refiere, por ejemplo, a lo que uno conoce como raíz de una planta, de un árbol, sino a la raíz de la persona, como de lo que uno va a dejar plasmado. Muy bien, Camila. Entonces el sentido de raíz ahí está denotando o connotando. Sí, Connotando. connotando. Perfecto, perfecto. Sí, 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 sí. Ahí hay una connotación porque efectivamente no somos árboles, pero sí muchas veces decimos, ¿dónde están tus raíces? ¿Ya? Y entonces, pero no sé si está en ese sentido cultural la palabra raíz. Por ejemplo, mis raíces están en Talcahuano, porque siempre he sido de Talcahuano. ¿Crees tú que ese es el sentido de la palabra raíz en el poema? ¿O no? No, no. ¿Cuál es? Yo creo que es como cómo se plasma la persona en la tierra, como, ay, es que no sé explicarlo, pero como lo que uno deja, porque El dice, ¿acaso legado. de veras? Claro, como acaso de veras se vive con raíz en la tierra, es como, ¿acaso si en serio tenemos, estamos como ahí? No sé cómo explicarlo. Ya, te entiendo, sí te entiendo, pero en el fondo si permanecemos de alguna manera. Eso, Esa es la sí, idea. sí, Ya, y entonces en ese sentido fíjense que, no, que si bien es cierto la palabra raíz involucra cierto los orígenes de uno en un lugar, el poeta no lo está usando en ese sentido, sino que lo está usando, como dices tú, en relación a nuestro legado en un lugar. Si realmente somos de ahí, pero en el sentido de, como tú dices, de eternizarse en un lugar, que no es el significado de raíz. Por lo tanto, ahí estamos frente a una connotación violenta y original, y por lo tanto tenemos una metáfora, ¿no?
nuestro legado, este poeta o este hablante lírico lo identifica con este elemento, la raíz. ¿Acaso se vive con raíz en la tierra? Súper bien, muy bien. A ver, alguien que me diga qué palabras ustedes creen que están en el sentido literal, denotando, denotando. Oro, jade. Perfecto. Están en el sentido denotativo, pero a su vez están representando algo más, porque como decía su compañera, fíjense lo interesante de esto. Efectivamente, ¿ustedes conocen el jade? ¿Qué es el jade? Es una piedra preciosa. Perfecto. Y fíjense que aquí también está lo que hablábamos ayer de conocer un poco el contexto. Si bien es cierto, este poema lo podemos entender sin saber que este hombre era, el autor era un príncipe azteca, ¿ya? Pero aquí esto nos hace mucho sentido con quién era él, ¿no? Él está hablando de oro, de jade y de plumas de quetzal, que eran atributos de la nobleza indígena azteca, ¿ya? Y entonces no solamente es denotativo, sino que el símbolo, estas palabras se abren también hacia una línea histórica, ¿no? Que tiene que ver con que estos eran atributos valiosos para estos indígenas que distinguían a una clase social, a la élite, ¿no? Porque no cualquiera se ponía plumas de quetzal, ¿no? O no cualquiera andaba con cosas de oro y con piedras de jade, ¿no? Eran joyas preciosas para ellos. Y entonces, en ese sentido, no solamente está hablando de lo durable que es el oro, de lo durable que es el jade, sino que está diciendo y ocupando una connotación cultural para su pueblo, ¿no? Es lo valioso, es lo más precioso. Entonces, fíjense lo maravilloso de esto. Para nosotros, esto denota algo que es un material durable. El oro, ¿so? Siempre se mantiene igual. Pero para él, para los aztecas, ¿no? Esto no solamente es que es durable porque es duro, ¿cierto? Porque se mantiene, sino que además tenía el valor de ser un objeto o tres objetos que ocupaba la élite. Los príncipes se vestían con estos penachos, ¿cierto? Gigantescos con plumaje. Entonces, fíjense lo interesante, porque acá entra el sentido también del lector. ¿Quiénes somos los lectores que nos estamos apropiando de esto? Nosotros no tenemos nada que ver con los aztecas, digamos, en términos de tiempo, de época, ¿no? Y entonces a lo mejor no tenemos en la memoria eso, de que estos eran materiales preciosos, y los asumimos como denotación. Sí, por supuesto que lo son. Si lo estamos leyendo aquí, siglo XXI. Pero para el lector azteca, esto no solamente denotaba, sino que connotaba. O sea, se estaba hablando de lo precioso, ¿ya? Hoy en día nadie se pondría una pluma de quetzal, ¿no? El presidente, ni no sé, la realeza europea no se pondrían plumas de quetzal, pero esta realeza sí se las colocaba. Como un atributo de lo valioso. O sea, yo soy príncipe, ¿me entiendes? Por eso me pongo plumaje de quetzal, ¿ya? Entonces, es muy interesante lo que estamos diciendo, porque aquí entra también la dimensión del lector. No sé si me estoy enredando un poco, si queda claro lo que digo. Y profe, está súper claro. ¿En Profe, serio? pero una duda. Sí. Ya. Dime quién me está hablando, Cristóbal. Sí. Entonces, el jade, el oro, el plumaje, ¿es una connotación? Porque hace referencia a lo que usted dijo, como de lo que lo poseía solamente la elite, ¿o es una denotación porque está escrito tal cual? Yo creo que es las dos, Cristóbal. Ah, ya. Por Es como ¿sabes una por qué? lleva a la otra. ¿Sabes por qué? Porque tiene que ver con el lector. Y con ya, esto yo les quiero demostrar que hay muchas lecturas de los textos. Por supuesto que si ustedes me ponen que esto está denotando, y si recién vienen conociendo a Nezahualcóyotl hace 5 minutos, decir que son denotaciones está súper bien. Pero si yo les digo investiguen al poeta toda la semana, y entonces ustedes me tendrían que decir, claro, para un lector joven esto denota, pero para un lector del tiempo de los aztecas o conocedor del mundo de los aztecas, esto denota y connota. Ah, ya. No sé si se queda claro. Sí, sí. Ahora sí, profe. Ya. Entonces, miren, hablemos más del poema. Tenemos denotaciones y connotaciones. ¿Algo más que connote? ¿Notan alguna otra cosa como violenta en términos de connotación? Por ejemplo, la palabra lo pregunto.
o mejor dicho, ese verbo, denotación o connotación? Esa pregunta es literal, ¿no? Todo el primer verso es literal, ¿cierto? Sí. Claro, y las connotaciones se abren acá con la palabra raíz. Este bello concepto, esta bella metáfora de Nezahualcóyotl. Tierra, ¿cómo está ocupado tierra? ¿Denotando o connotando? Yo creo que es connotando porque a lo que en mi opinión, a lo que se refiere con raíz en la tierra es lo que en la vida, ¿no? Ya, no solamente la tierra literal, digamos, no solamente el suelo, ¿no? Es como el lugar, el espacio y tiempo en el que me tocó nacer, la época. Eso. Ya, perfecto, bien. ¿Se fijan cómo vamos trabajando? Y todo esto es análisis de texto, ¿ya? Verso 4. Solo un poco aquí. ¿Qué falta en este verso a nivel sintáctico? Pensemos en la sintaxis normal, sujeto, verbo, predicado. ¿Qué falta aquí? Un verbo. ¿Cuál es, Camila, el que falta? ¿Qué Podría verbo? ser vivir. Ya. Solo un poco se vive aquí. ¿Cómo se llama? ¿Quién sabe? ¿Quién se acuerda? ¿Cómo se llama la figura donde se omite una forma verbal en la poesía? Empieza con E. Elipsis. Muy bien. Ahí hay una elipsis. Y ese es un elemento de análisis. Ahora, volviendo a la clase de ayer, si yo quiero interpretar, y ahí está la diferencia entre análisis e interpretación, en el análisis el alumno me dijo, aquí hay una elipsis, profesora. Perfecto. Pero si yo lo quiero llevar a un nivel mayor, a interpretar, la pregunta que aquí cabe es, ¿por qué el poeta no nombra el verbo? ¿Para qué? ¿Qué es lo que el verso gana no teniendo el verbo vivir? Y no solamente eso, fíjense que solo un poco aquí también está finalizando el poema, ¿no? Y esto se llama anáfora, ¿no? La repetición, ¿sí? Hay una repetición de un verso. Y entonces mi pregunta es, no sé si lo vamos a alcanzar a resolver en esta clase, pero piénsenlo. ¿Para qué? ¿Para qué sacarle un verbo a un verso? Profe, ¿Sí? puede ser para darle énfasis a algo emocional, como el tiempo, en este caso solo un poco aquí. A uno se le hace la idea de lo efímero que es su estancia en la tierra, Podría porque ser. solo un poco, solo vivir un poco aquí, igual es como, igual cambia bastante, creo. Te abre el pensamiento. Sí, ¿Por qué, Camila? ¿Por qué te abre el pensamiento? Porque para empezar, solo un poco aquí viene acompañado de no para siempre en la tierra. Entonces, por eso nosotros podemos saber de que solo un poco aquí lleva el verbo, solo se puede vivir un poco aquí o algo así. Entonces, eso es lo que te hace pensar. Eso es lo que quiere, creo yo, el autor. Que no se vive para siempre en la tierra, es solo un momento, solo un poco. Mm. Oye, y muy bien, perfecto. Entonces, ¿se dan cuenta la diferencia entre análisis e interpretación? El análisis es la cuestión técnica, es desglosar, es descomponer. Aquí hay una elipsis, ¿ya? Este es el verso 4 y en el verso 4 yo noto una elipsis. Además noto una anáfora. El verso 4 es el mismo, ¿cierto?, del verso final y en ambos se conserva la elipsis. Análisis. Pero luego, interpretación. ¿Por qué? ¿Por qué usar una elipsis? Y ahí tenemos muchas ideas, todo lo que ustedes decían, ¿no? Esto de enfatizar el aquí. También él está enfatizando el presente, ¿no? Que vivimos en un presente. El poema es tan corto como la vida en la tierra. Podría ser otra de las ideas. ¿Mm? Es tan corto nuestro paso así como este texto, ¿no? Pero a pesar de que el texto es corto y que dice mucho, que nos da, como dice su compañera, para abrir la mente, las ideas que tiene este poema son muy breves, escasas pero profundas.
¿no? El poema parte, y esto es todo análisis, ¿no? El poema parte con una pregunta retórica, se llama esto, una pregunta retórica, porque el poeta podría contestarla o no, él elige contestarla, ¿no? Él dice que no, ¿no? Ahora yo podría decir que sí, ¿se fijan? Este poema es tremendamente filosófico. Aquí tenemos filosofía en la poesía. ¿Alguien puede hablar de la eternidad del instante, por ejemplo, o puede decir somos eternos, como decían los románticos, ¿no? Somos dioses, somos eternos, vivimos para siempre. La lucha de Keats, por ejemplo, el poeta John Keats, por eternizarse en los textos. Pero Nezahualcóyotl responde a eso que no se vive para siempre. Y no solamente dice que no se vive para siempre, sino que es un poco, ¿ya? Pero a pesar de que es un poco, y que en ese poco pasan muchas cosas, a él lo que le interesa es rescatar ese poco, y que ese poco no es solamente lo breve, sino que es tremendamente frágil. Tremendamente frágil. Que incluso es tanto esa idea de la fragilidad de la vida en él, que lo repite en 3 versos, porque aunque acá sean distintas palabras, jade, oro, plumaje de quetzal, quiebra, rompe, desgarra, son distintas, es la misma idea. ¿O no? Lo que está diciendo acá, lo que nosotros percibimos como más durable, siempre se va a romper, siempre se va a quebrar, siempre se va a desgarrar. Es la misma idea, ¿ya? Y esta es una ley súper importante de la poesía, que es la ley, anótenlo por ahí, de la redundancia. El poema de por sí siempre es redundante, ¿ya? No redundante, como dicen por ahí, porque no es con B larga, ¿ya? Voy a anotarlo acá. La ley de la redundancia opera en todo buen poema. Un buen poema solo, aunque tenga 1.000.000 de versos, un poema dice una sola idea tremendamente profunda y la reitera y la reitera, ¿ya? En este poema súper breve de Nezahualcóyotl, en que nosotros accedemos a parte de su filosofía, porque este es un poeta filósofo, ¿ya? Es una figura de nuestras letras latinoamericanas sumamente interesante, porque fue uno de los príncipes que filosofó, y que además, ¿cierto?, se preguntó mucho por cuestiones religiosas. Ustedes saben que los aztecas eran politeístas, ¿no? Pero Nezahualcóyotl fue uno de los primeros personajes que se planteó la idea de un solo Dios. Tuvo un pensamiento, como ustedes saben, los antropólogos dicen que pasar del politeísmo al deísmo único es un paso del pensamiento concreto al pensamiento abstracto, ¿no? Y Nezahualcóyotl alcanzó a tener este pensamiento abstracto, tiene un poema bellísimo hacia este Dios no conocido que le llamaba él, donde le pregunta, ¿eres tú verdadero? ¿Tienes raíz? Qué interesante, fíjense preguntarle a un Dios eso, ¿tienes raíz? ¿Eres tú verdadero? ¿Tienes raíz? Le pregunta el poeta a Dios en ese poema. ¿Ya? Entonces, continuando con el asunto de la ley de la redundancia, cada poema es total y absolutamente redundante. Nosotros tenemos acá 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 versos, y 3 de estos versos es como si fueran uno, con distintas imágenes. Estas son imágenes, pero la imagen redunda. Lo duro se acaba. Lo que a mí me parece lo más durable se acaba. Aplíquese, por ejemplo, a los matrimonios que duran toda la vida, o al amor, o que creen que van a durar, ¿cierto? Pero se acaban, ¿ya? Hay aquí un profundo desencanto también a lo mejor, y una resignación, si pensamos como en el temple anímico de este sujeto, ¿no? De decir, somos frágiles, somos sumamente frágiles y todo lo que nos rodea es frágil. Esa sensación de vulnerabilidad está muy presente en Nezahualcóyotl, ¿ya? No para siempre en la tierra, ¿cierto? Y aquí se abre una discusión tremenda con los estudiantes. ¿Podrían ustedes abrir en sus futuros cursos?
¿Qué piensan los chicos al respecto? O sea, esta es la gran pregunta filosófica por la vida y la muerte y por qué estamos aquí y para qué, si solo es un momento en la Tierra, como dice Nezahualcóyotl. Quiero mostrarles una forma que yo encontré que me encantó, en que encontré este poema. Ya voy a abrir pantalla de nuevo, compartir la pantalla. Me dan un segundito, en que este poema está dispuesto de una manera visual bastante atractiva. No sé si conocen una página mexicana justamente que se llama Pictoline, porque en uno de los días nacionales de los pueblos indígenas, Pictoline presentó esto. Es el poema de Nezahualcóyotl que acabamos de leer, escrito en la lengua original que él escribió el texto, porque les comento, ¿cierto?, que la traducción que acabamos de leer es de Ángel María Garibay, ¿cierto?, que dedicó su vida a traducir a este poeta, junto con Miguel León Portilla. Miren la diagramación del poema. Fíjense que acá se intentó representar las ideas fundamentales. Y esto podría ser un trabajo muy bello en el mundo escolar. Sabemos que no todo el mundo puede dibujar, pero todos podemos diagramar en el computador. Las ideas fundamentales están aquí en el poema. Aquí está lo que decía su compañera con respecto a las raíces. ¿Acaso de verdad se vive con raíces en la tierra? No para siempre en la tierra. Acá, se fijan, se alteró la manera en que el poeta distribuyó el texto. Aquí hay creatividad de la persona que hizo esto, que puede ser la creatividad de ustedes o de los futuros estudiantes de ustedes, diagramar de nuevo un poema, mostrando visualmente lo que el poema es. La respuesta, no para siempre en la tierra, solo un poco acá, aquí. Y fíjense cómo el autor de este trabajo puso en equivalencia las tres imágenes que comentábamos. Como que son la misma idea. ¿Se fijan que aquí están las tres ideas del poema? La gran pregunta filosófica, la respuesta a esta pregunta del poeta o del hablante, de alguna forma la argumentación que él utiliza, porque recordemos que este es un texto poético filosófico. Él también está argumentando y está diciendo por qué. Él piensa que no es para siempre la vida en la tierra. ¿Por qué dice? Porque lo que es de jade, aquí vemos como una máscara mexicana de jade que se usaba mucho, ¿cierto?, entre los aztecas, se quiebra. Acá vemos el oro y acá vemos las plumas de quetzal, que probablemente el príncipe usaba, digamos, ¿ya? Y luego el remate del texto. No para siempre en la tierra, solo un poco aquí. Un lindo trabajo. Me pareció encantador a mí la manera de representar las grandes ideas de este poema, las grandes y profundas ideas de este poema. ¿Vivimos para siempre en la tierra o no? Hay filosofías que ustedes saben, hay cosas que se eternizan en esas filosofías, como justamente el legado, el amor, ¿cierto? Si yo pienso, por ejemplo, en el pensamiento bíblico, ¿no? El amor nunca deja de ser, dice la Biblia. Pero lo que está diciendo Nezahualcóyotl acá es lo contrario. Hasta lo más fuerte, hasta lo más fuerte materialmente se rompe, se termina. ¿Mm? Y alguien me podría decir, pero el amor no es material, el amor no es oro, no es jade, no es quetzal. A lo mejor vive el amor, profesora, vive por siempre. Y podríamos discutir, podríamos pasarnos la clase discutiendo acá. Y eso es lo que hace un buen poema. Abre la discusión, abre la mente, como decía su compañera. Entonces, no sé qué comentario quisieran hacer. Si les gustó el poema. Todo lo que ustedes quieran decir sobre el texto ahora, por favor. O sobre lo que hemos visto en esta clase. A mí me llamó la atención cómo hace referencia con el quetzal, el oro, a que todo en algún momento se puede acabar. Y lo de la raíz, que fue lo primero que nombré. Como que podría haber usado quizá otras palabras para también dar a conocer que quizá uno tiene que vivir el presente, vivir lo que está pasando.
Eso es una idea súper interesante. A mí siempre me queda resonando este poema, Natalia. Muchas gracias por tu intervención. Me queda resonando mucho en este poema la palabra aquí. Esto del aquí. Y es tan interesante que siempre se piensa que esto de vivir el presente y todo eso es como contemporáneo, ¿no? Pero si nosotros rastreamos nuestro pensamiento indígena latinoamericano, encontramos a este poeta, ¿no? Que está muy consciente del presente y que quisiera, al parecer, aferrarse a este presente. Porque es como, como dice la misma cantante mexicana Julieta Venegas, ¿no? Que quizá por ahí tenía de ancestro a este poeta, el presente es lo único que tengo. ¿Mm? Es una de las ideas que yo podría quizás deducir, ¿no? De la lectura de este poema y de lo que tú, Natalia, estás diciendo, ¿no? Es la importancia del aquí, de esto de la raíz, ¿no? Y de que quizás esa raíz es muy frágil. Es lo que por lo menos plantea el texto, ¿no? Entonces, yo quiero reforzar esto, ¿no? Aquí en esta clase se han dicho cosas súper importantes que no quiero que las olviden en todo el semestre, ¿ya? Primera idea, la denotación y la connotación, chiquillos, ¿ya? Vamos a poner por acá el texto nuevo. La denotación y la connotación, que es una operación, podríamos decir un gallito, ya utilizando una metáfora contemporánea, que los poetas van a utilizar en cada poema. O sea, un ejercicio que ustedes hagan con sus estudiantes podría ser eso. A ver, enseñarles la denotación y la connotación y decir, a ver, ¿qué te parece a ti que estás denotando y qué te parece a ti que estás connotando? Ya, la primera idea importante de esta clase. La segunda idea importante, la ley de la redundancia, que opera en todos los poemas. Todo poema dice 2 o 3 cosas y las refuerza a partir de a lo mejor múltiples imágenes, pero siempre llega a lo mismo. Y 3, un nuevo poeta para su acervo poético, príncipe Nezahualcóyotl o el príncipe Coyote en ayuno, príncipe de Texcoco, filósofo, poeta, astrónomo me parece, matemático, como las hizo todas, digamos, una personalidad bastante interesante el de este príncipe, ¿cierto? Patrimonio de la cultura mexicana, su poesía. Y el tema, chiquillos, con esto del nuevo poeta, que empecemos a armar el listado de nuestros poetas, ¿ya? Tenemos a 2 ya. Tenemos a Alfonsina Storni con Peso Ancestral y a Nezahualcóyotl con este poema, es ¿Acaso se vive con raíz en la tierra? ¿Ya? Preguntas. Redundancia, escribí, redundancia. Ahí. Profe, en realidad una ironía. Dime. Bueno, él con el poema habla de lo poco que se vive, o sea, de lo poco que dura la vida, Mm, de que aunque sea de oro, aunque sea de jade, se acaba, mm, pero el poema no se acaba, o sea, lo que dejó escrito pareciera ser que va a permanecer. mm. Y eso es gracioso, gracioso en el sentido de que también lo dijo Shakespeare, que en uno de sus sonetos cree que a través de la escritura va a ser inmortal al joven. Entonces, en este caso, quizás la forma de dejarlo eterno o las raíces en la tierra sea a través de la escritura. Quizás sea la ironía, en este caso, con el poema de Nezahualcóyotl. Podría ser. Qué interesante es lo que planteas, porque lo que planteas tiene que ver con el pensamiento de muchos poetas. Sobre todo yo les nombraba a los románticos del siglo XIX hace unos minutos. El sueño de ellos fue eternizarse en la escritura. O sea, los románticos descubren que en la escritura puede estar la eternidad, ¿ya? No sé si Nezahualcóyotl se dio cuenta del poder de la escritura, ¿ya? Habría que averiguar sobre el poeta y ver qué importancia le daba justamente a la escritura como un medio de eternidad, ¿ya? Me da la impresión por el texto que quizás para él la eternidad no consistía en las letras. Entonces, justamente este pensamiento que tú planteas tiene mucho que ver con el legado de los románticos.
porque fueron los románticos los que nos entregaron esa idea de que en la escritura estaba la eternidad. Y por supuesto, recordar que digamos, la figura de admiración máxima de los románticos fue Shakespeare. Ellos admiraban a Shakespeare y lo consideraban un adelantado, ¿no? O sea, como que él era uno de ellos en realidad, no del siglo XVII. Entonces, eso de la escritura como eternidad es una idea muy importante, ¿cierto? Que va a estar en muchos poetas, dicho de muchas maneras. Incluso también pensemos en nuestro Premio Nacional de Literatura, el Licura Chihuahilaf, ¿no? Que dice que en el momento que habla un mapuche, ¿no? Estoy pensando en su libro Sueño Azul, que el que hable el pueblo mapuche ya es una señal de que existe, ¿no? Eso de hablar es existir, y entonces, por lo tanto, eso permanece, ¿no? La cultura mapuche permanece en el momento en que sus poetas hablan, ¿ya? Lo dice Neruda también en el Canto General, cuando dice, ¿cierto?, que aunque los obreros estén muertos, él viene a hablar por esa boca muerta. La canción, ¿cierto?, de los Jaivas, que ahora la gente dice esa es la canción de los Jaivas, pero es un poema de Neruda, del Canto General. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. O sea, ahí está la eternidad. Incluso podríamos decir que más que en la escritura, la eternidad está en el lenguaje, en la capacidad del lenguaje de poder producir un mensaje de manera permanente, ¿no? O sea, Neruda también murió, se fijan, pero los Jaivas siguen cantando y los Jaivas van a morir, pero todos los cabros chicos de las escuelas cantan la canción, ¿no? Y los profesores seguimos enseñando eso como parte del Canto General. Y entonces ahí aparece un hablante lírico que dice que todos los que vivieron injusticias, los obreros, ¿cierto?, tienen una representación, tienen una voz. Yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. Algo que se presumía que estaba muerto, la verdad es que revive. Entonces, es muy interesante el valor del lenguaje en ese sentido, en el sentido de traspasar el tiempo. Y nos da esta gran pregunta filosófica. Volvemos a la pregunta de Nezahualcóyotl. Podemos reformularla. ¿El lenguaje vive con raíz aquí en la Tierra? A lo mejor nosotros no, pero lo que decimos puede que sí. Entonces, gracias por tu comentario, Alonso. ¿Alguien más que quiera decir algo, chiquillos? Yo quería, en realidad, un poco agradecer por el ejemplo. Yo estudié antropología, soy antropóloga y en realidad dentro de la misma carrera estaba echando de menos ese aporte latinoamericano. Y ver este poema me da felicidad, me alimenta el alma. Igual, dentro de lo que conozco un poco del pensamiento como de pueblos originarios mexicanos, el concepto que se tiene de la vida y la muerte es muy distinto al que uno tiene ahora en este momento. Entonces igual es entretenido un poco ponerse en ese punto de vista. Intentar ver cómo ver la vida, la muerte y esas cosas. Gracias, Catalina. Sí, bueno, y si te gusta esa línea, ¿cierto?, de la poesía o de la cultura originaria, de todas las culturas originarias, latinoamericana, mexicana, peruana, ¿cierto? Podrías empezar a pensar en tus trabajos para el curso en esa línea, digamos, ¿ya? Podrías empezar a leer a Nezahualcóyotl o a otros poetas, ¿cierto? Y trabajar en esa línea para tus trabajos finales, ¿ya? Te lo doy como una sugerencia, tú puedes ver si sí o no, porque también van a aparecer otros poetas interesantes, pero creo que por lo menos a mí es uno de los poetas que me gusta y que ha alimentado mi alma mucho tiempo, digamos, al leerlo y al conocer su filosofía también. O sea, este fue y por eso también un poco sacar, yo creo, contribuir en el aula nosotros a sacar esos prejuicios sobre los pueblos indígenas de que poco menos llegaron los españoles a enseñarnos el abecedario. Y claro, es cierto, nos aportaron la lengua que hoy conocemos como materna, pero nosotros tenemos pueblos que armaron un imperio acá. O sea, Perú, los incas fueron un imperio y los mexicanos también. Aztecas, náhuatl, son pueblos que aportaron mucho a la geografía, al conocimiento geográfico, matemático, astrónomo, filosófico,
etcétera, ¿no? No solamente en las letras literarias, por decirlo así. Constanza, veo que tienes el micrófono abierto. A lo mejor quieres hablar. Constanza. No. Bueno, se nos acabó el tiempo, pero yo les invito a seguir leyendo este poema. Ok, Constanza, estoy leyendo el chat. Seguir leyendo a este poeta, ¿no? Seguir leyendo a este poeta y pensar en este diagrama del Pictoline, que es como bien lúdico, por decirlo así, y quizás como un futuro trabajo que ustedes podrían contemplar para su vida docente. O sea, transforma este poema en una página visual, ¿ya? Que tenga las ideas del poema, y ustedes aseguran que los chicos entendieron el poema, ¿no? Con las ideas principales, ¿cierto? Y eso, ¿cierto?, transformado también al código visual, ¿no? Ahí hay una linda tarea también que se puede ocupar, ¿ya? Y por supuesto, seguir captando denotaciones, connotaciones, cómo los poemas redundan también, la ley de la redundancia. Un abrazo, chicos, lindo fin de semana. Chao, Muchas profe, gracias. igual. Gracias, profe. Cuídese. Que esté muy bien. Cuídense Buena clase, mucho gracias, también. profe. Un abrazo a todos y a todas. Un abrazo. Chao.